Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 24, donde dice la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegando la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hasta ahí la palabra de Dios. Los que habían sido esparcidos. ¿Qué significa que fueron esparcidos? Bueno, pues que fueron perseguidos. Eh, ¿Cuál fue la causa de la persecución? La predicación del Evangelio, que comenzó con Esteban y, bueno, comenzó con Felipe y demás, pero fue la muerte de Esteban lo que propició, lo que inició esa gran persecución. Gracias a Dios tenemos un Señor que es capaz de transformar la adversidad en bendición. Aquí podemos comprobar cómo la fe auténtica es capaz de impactar profundamente en otras personas. Es muy curioso que, a pesar de que la Iglesia aceptase el testimonio de Pedro de que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, no hablaron la palabra sino solo a los judíos. ¿Por qué actuaron de ese modo? Bueno, pudiera ser por miedo a ser apedreados, apresados, pero también al hecho de que no hubieran aceptado del todo a los gentiles como parte de la iglesia de Cristo. Hay quienes, a pesar de conocer la voluntad de Dios, persisten en hacer la suya propia. Y esto no debería ser así. Pero gracias a Dios no todos actuaron del mismo modo, sino que unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía fueron capaces de hablar también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Así que la persecución que fue destinada a hacer desaparecer la fe de Jesús, lo que hizo fue favorecer su desarrollo y su crecimiento, llevándola hacia otros lugares. Y eso hizo que un gran número se convirtiese. Concretamente dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Es importante observar siempre en la Escritura el orden de los acontecimientos. ¿Es posible convertirse sin creer? La respuesta es no. Ahora, ¿es posible creer sin convertirse? La respuesta es sí. Pero sería una fe muerta, tal y como Santiago enseña en el capítulo 2, versículo 17. Ahora, ¿con quién estaba la mano de Dios? ¿A cuál de los grupos respaldaba el Señor? Sin duda, a quienes entendieron el Evangelio como universal, es decir, que la salvación es para todos los que depositen fe en Jesús, sin importar su origen. ¿Cuál es el resultado cuando obramos de acuerdo al sentir de Dios? Pues que Dios añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, tal y como vimos en Hechos 2, 47. Así pues,
La evidencia del respaldo de Dios es que la gente se vuelve a una relación personal con Él y cambia de estilo de vida. Se menciona a Antioquía porque era una ciudad comercial importante de la costa de Siria que jugaría un papel fundamental en la historia de la iglesia. De hecho, resultó ser clave para la expansión del Evangelio a los gentiles, pues desde allí partieron los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Cómo se llamaba en realidad Bernabé? José. Pero ¿saben por qué se llamaba Bernabé? Era un sobrenombre que le pusieron los apóstoles y que significa hijo de consolación. ¿Por qué le pondrían ese nombre? Bueno, porque allí donde él iba, animaba a todos. Pertenecía a la tribu de Leví, según Hechos 4:36. ¿Quién mejor que él, que era de Chipre y que era un consolador para investigar la expansión del Evangelio entre los gentiles? Ahora, ¿qué hizo Bernabé cuando vio la gracia de Dios en los hermanos? Reconoció que la obra de Dios en Antioquía no era obra de los hombres, sino era una manifestación de la gracia divina, por lo cual él se regocijó. No impuso tradiciones judías, eh, sino que tampoco les exigió eh, que se circuncidasen ni nada de eso, sino que animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué significaba ser fieles a Dios? Fieles a sus enseñanzas. Recuerden Juan 8:31, como Jesús dijo, ¿verdad? Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y recuerden también Mateo 28:19, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Queridos hermanos y amigos, si estás atravesando una etapa difícil, un cambio inesperado, una crisis, como la pérdida del trabajo o peor aún de un ser querido, este pasaje te recuerda que Dios puede usar las circunstancias adversas para abrir nuevas puertas. Tú puedes ser luz en medio de la adversidad. La perseverancia en tu fe, incluso cuando no ves resultados inmediatos, puede impactar más vidas de las que imaginas. Reflexiona sobre una situación difícil que hayas vivido recientemente y pregúntate, ¿qué aprendí? ¿Cómo puedo usar esto para ayudar a otros? Antes de lanzarte a cualquier proyecto, a cualquier relación o decisión importante, busca la mano del Señor. ¿Estás orando y buscando dirección o actuando por tu propio impulso? ¿Eres alguien que anima a todos con su fe? ¿O tiendes a criticar y desanimar a los demás? Tú puedes cultivar un carácter como el de Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dedica cada mañana, dedica esta mañana también, unos minutos, no solo para ver estos devocionales, sino también para orar y pedirle a Dios que te guíe por su Espíritu Santo. Después, compártelo con otras personas para que la palabra de Dios llegue también a ellos. Que Dios os bendiga, queridos hermanos, grandemente a todos quienes hacéis su voluntad. Lo pido en el nombre de Jesús, para su gloria. Disfruten de este hermoso día que Dios nos regala. Bendiciones.